Bien, sigamos con esto. Otra de las hormonas que son muy importantes para muchas acciones hormonales es, aparte de eso, el glucagón. Son hormonas que por las células especializadas del páncreas y a los receptores para subir. Estos son los autores que han postulado por primera vez, quienes lo han identificado al glucagón como tal, y lo han dado el nombre de concomitante glucémico de los extractos de páncreas. Ese es el primer nombre que le han dado a esa sustancia que he identificado. Y le nombraron glucagón puesto que creían que era un agonista de la glucosa, derivado de la glucosa o podemos decir una agonista, hay antagonistas y agonistas, un derivado de la glucosa. Ya después de estos años por acá, se sensibilizó por sus características y por la combinación de aminoácidos que tiene la sustancia. Entonces, ahí ya se le dio ese nombre tal cual, con ese término fisiológico, podemos decir, para ayudar en la síntesis de la síntesis sensibilidad y obviamente el control de la glucosa en sangre. Y obviamente los patológicos, estamos hablando de diabetes, resistencia a la insulina y demás. Entonces, como tiene secuencia de aminoácidos, obviamente es una proteína que está constituida por 29 aminoácidos que actúa directamente sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Células alfa del páncreas, ¿verdad? Esas son las que sintetizan el glucagón. Entonces, una de las consecuencias de la secreción de glucagón es la disminución de la fructosa 2,6-fosfato y el aumento de la glucosa nueva general. Entonces, estamos hablando de la que interviene en la gluconeogénesis. Ahora también hay glucagón farmacológico, ¿verdad? Ya lo han creado, entonces ya viene inyectable. En caso de que haya glucosa baja, que para nosotros es hipoglicemia o hipoglucemia, entonces ya no tenemos que decir la glucosa está baja, la glucosa está alta, tenemos que referirnos a hipoglucemia. En este caso específico, por choque insulínico, porque la insulina no va a actuar como debería actuar, entonces esta inyección de glucagón eleva los niveles en la sangre para que se revierta esa hipoglicemia. Fíjense esto, el glucagón también se utiliza en intoxicaciones por beta-bloqueadores. ¿Cuál es la síntesis? Se sintetiza a partir de un precursor, la preproglucagón, es decir, en las células alfa del páncreas antes de que se libere. De esta sustancia del preproglucagón estas que se producen en las células alfa del precursor de Langerhans, el gen codifica un prepeptido que se procesa en el preproglucagón. Ahí está esto. Este precursor se extiende primero en proglucagón, que se transforma, y a su vez se transforma para formar el glucagón maduro. ¿Dónde se va a almacenar el glucagón? En los granos dentro de las células alfa de los isótopos de la hierba para luego ser liberados a los Entonces, esta es la síntesis del glucagón. Preproglucagón, proglucagón y glucagón maduro. Con acento, ¿no? ¿Alguien tiene que regular la secreción del glucagón? Sí. Aquí interviene la glucosa. Si la glucosa es alterada en sus niveles, entonces sí va a haber secreción del glucagón
en este caso, la hipoglucemia. El ayuno prolongado, el ejercicio intenso, las comidas ricas en proteínas y es inhibida por la hiperglucemia. Entonces, esto te eleva los niveles. Y también la insulina, obviamente, siempre las infografías van a ver insulina y glucagón siempre juntos. Entonces, una persona que tiene hipoglucemia va a sintetizar o va a secretar el glucagón. Y la hiperglicemia, que es lo contrario, va a hacer que este glucagón no se secrete, porque ahí va a intervenir la insulina, ¿verdad? Entonces, todo parte del páncreas. Glucagón, insulina, elevación de la glucosa, hiperglicemia, hipoglicemia. Entonces ahí interviene. Entonces, el estímulo para que se secrete el glucagón es pues los niveles de glucosa. ¿Verdad? Si es que no hay alteración de los niveles, no hay por qué generar glucosa en sangre. ¿Verdad? Y también a la par está la insulina, que ya nos dijo en la anterior clase que la insulina también obedece a este tipo de estímulo por la alimentación rica en hidratos de carbono. Entonces, en aquellas personas que tienen resistencia a la insulina, el glucagón todavía puede actuar como un retroalimentador negativo. Pero cuando el páncreas está dañado, cáncer de páncreas, una pancreatitis aguda, va a evitar este tipo de ejes, que podemos denominarlo, o circuitos de actuación de estas órganos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del glucagón? Entonces, aquí hablamos de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, el glucagón va a actuar directamente a nivel del hígado para aumentar la liberación de la glucosa en sangre mediante la promoción de la glucogenólisis. Entonces, en el hígado está almacenado los hidratos de carbono. Eso promueve su liberación. Degradando el glucógeno y liberando. Y lo contrario, la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa nueva, que vaya a almacenar el hígado. Estos dos términos son importantes. También va a promover la lipólisis en las células grasas, liberando glicerol y ácidos grasos que pueden ser usados como sustrato para la gluconeogénesis, para crear nueva glucosa. Entonces el hígado tiene mucho que ver porque es un depósito de glucosa. Entonces, ¿bajo qué forma está almacenada la glucosa en el hígado? Bajo forma de glucógeno. Entonces ahí está la glucogénesis, síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, obviamente también regulada por la insulina, y la degradación de glucógeno en glucosa 1-fosfato, regulada por el glucagón y adrenalina. Ahí está la glucogenólisis. Entonces, todo esto depende de qué, que este hígado trabaje liberando o no, o activando la glucogenólisis y la gluconeogénesis, es pues el consumo de hidratos de carbono, especialmente la glucosa carbono. Por eso es que les había comentado que para ver la intolerancia del hidrato de carbono en una paciente, pues se hace la prueba de tolerancia a la glucosa. Pues a la persona le damos a beber una cantidad de 240 ml de un líquido con alto contenido de glucosa y le damos a que beba. Y vamos midiendo su glucosa de media hora, 1 hora, 2 horas, para ver qué tanto se dispara la glucosa en esa persona. Por eso hablamos de intolerancia a la glucosa. Pero hay otras personas que lo toleran bien, suben 30, 40 miligramos
pero hay otras que se disparan y es mucho más peligroso eso, ¿no? Por eso hay que hacer ese tipo de pruebas en el paciente que tiene hiperglicemias de cualquier tipo. Ahí está, entonces ese papel importante del glucagón en el metabolismo de los hidratos de carbono, los carbohidratos, ¿cómo se llama? Promoviendo la glucogenólisis, la gluconeogénesis y inhibición de procesos que bajan la glucosa. Estamos hablando de la glucólisis y la glucogénesis. Entonces, fíjense, glucogenólisis, gluconeogénesis, glucólisis y la glucogénesis. La glucogénesis es la formación de glucógeno para que se deposite en el hígado. Son 4 términos que hay que conocerlos para poder explicarnos un poquito sobre el rol de la insulina o el glucagón en el metabolismo de esas sustancias. En este caso de los hidratos de carbono. Acuérdense que algunas frutas están prohibidas que consumamos, que tienen intolerancia o los que son venenos. No todas las frutas son beneficiosas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las frutas que nunca deberían consumir, pues es la... ¿Qué llamas a veces? Verde, chirimoya. ¿Por qué tiene chirimoya? Consumir un plato de este color, pero no consumir un plato negro, ¿no? Que ya está. Ahí la fructosa está mucho más en altas concentraciones. Por eso es que la uva también se hace macerar, se hace podrir en los valores para poder investigar y pensar que hay el alcohol que tiene. Entonces, fíjense. ¿Qué otra fruta no podrán consumir los venenos? La frutácea, no. ¿Qué? Chirimoya, altísimo. ¿Qué otra fruta? Mango, sí. Lo he dicho mangos, pero no maduros. No, plátanos no maduros. Las sandías tienen alto contenido de fitocarbohidratos. Durazno, no sé. ¿Habrá alguna fruta con alto contenido de fructosa? La uva negrita, ¿verdad? Pero eso puede provocar cuadros hiperglicémicos fatales en pacientes. Incluso les puede dar un shock hiperglicémico por consumir una cantidad de frutas. El consumir puede consumir de moderada cantidad. Que no esa fruta ya se volvió en vino, ¿no? Puede ser más durita. Ahí está bien. Así se asegura la glicemia de su cuerpo. Hígado por un lado, páncreas por otro. Estímulo, aumento de la glicemia, disminución de la glicemia. ¿Quiénes intervienen? Glucagón por una parte y la insulina por otra parte. ¿Verdad? Pero de parte del hígado, aquí está el glucógeno almacenado, va a liberar glucosa cuando falte y obviamente disminución de la glucosa en sangre cuando no se necesita. Entonces, estamos hablando que nuestro cuerpo es capaz de mantener esos niveles hasta cierto punto. Eso es un mecanismo, un feedback negativo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Quiénes no se comen dulce? Todo es dulce, ¿no? Nuestra vida es dulce. Todo es dulce. Imagínate, puedes. Ahora los edulcorantes son muy buenos, pero tampoco hay que exagerar los edulcorantes. Bien, hacemos otra cosa muy importante, que es la somatostatina.
La somatostatina es una hormona que inhibe la liberación de la somatotropina. Esa es su acción. ¿Para qué es la somatostatina? Es una hormona peptídica con 14 aminoácidos producida por el hipotálamo por las células delta de los ciclos de Langerhans. Estamos hablando de insulina, glucagón, somatostatina. ¿Qué hace esta somatostatina? Inhibe la producción de la hormona de crecimiento por la apoptosis y tiene efectos sobre el páncreas donde inhibe la secreción de insulina. Entonces es un antagónico la somatostatina para el glucagón y insulina. Entonces, esta fue la primera proteína recombinante publicidad en la Escherichia coli. Esto ha hecho o ha dado a los que han investigado esto catalogar como un éxito científico. Entonces, ¿por qué? Porque han conseguido por primera vez una proteína recombinante. Una proteína que tiene mucho más acciones. Entonces, ¿qué efecto va a tener la somatostatina sobre la secreción del glucagón específicamente? Entonces, esta somatostatina, hemos dicho, inhibe la secreción del glucagón, actuando en las células de páncreas para regular los niveles de glucosa en sangre. Esa es la función. ¿Cómo se sucede esta inhibición? Esta inhibición es algo clave en la, podemos decir, en la función como hormona reguladora, porque va a suprimir también a la insulina, aparte de glucagón. La acción inhibidora se produce agoniza los receptores específicos en los sistemas pancreáticos. Es decir, que toda hormona tiene una célula, un tejido blanco y una célula que tiene sus receptores específicos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Una inhibición directa, regulación de la glucosa y un sistema de retroalimentación. La inhibición directa, la somatostatina, que es una acción bloqueante sobre la liberación de glucagón y otras hormonas pancreáticas como la insulina. Directos. Ahora, también se regula la somatostatina a la glucosa, al suprimir la secreción del glucagón. La somatostatina ayuda a mantener el equilibrio glucémico, especialmente después de una. Entonces, nosotros nos comemos un pedazo de torta, inmediatamente el glucagón va a actuar también para que se nivele esa cantidad de glucosa en sangre y no suba. ¿Verdad? Aparte, puede intervenir la insulina, el glucagón. Y en los sistemas de desoxigenación, la liberación de somatostatina está integrada por un sistema de desoxigenación excesiva. Es decir, sistema de desoxigenación negativa. Otro ejemplo que también podemos decir. Al inicio del texto estábamos hablando de la desoxigenación positiva, negativa. Miren, ¿cuántos ejemplos hay acá? Y por ahí en el examen se les pregunta, ¿no? A nivel endocrinológico de dos ejemplos de desoxigenación negativa. Aquí estamos hablando sobre el glucagón. Ahora aquí sobre la insulina. La somatostatina inhibe la liberación de la insulina, agoniza sus receptores, igual que ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Bloqueando la secreción de insulina. Y también puede reducir la función de conciencia en el intestino. Esta inhibición se quiere monitorización en pacientes que reciben insulina, prevención de aumento temporal de la glucosa después de la infusión. O sea, quiere decir eso. Que también hay que dosificar la somatostatina en aquellos pacientes que van a recibir insulina. Porque por ahí nosotros estamos dando insulina y también está funcionando todavía su somatostatina. Entonces vamos a dar una acción doble y podemos generar otro tipo de circunstancias. A nivel de los receptores específicos, hay 4 veces subtipos de receptores como SSTR2 y SSTR5 que están representados en los circuitos magnéticos y median la inhibición de la insulina. Ya estamos a nivel de los receptores específicos de esta manera. Y la ejecución del AMP cíclico en las células alfa del páncreas, la somatostatina se reduce a este AMP cíclico, lo que ayuda a inhibir la secreción de glucagón.
siempre eso. Entonces habría que ver cuál es el paciente que está con resistencia a la insulina o un paciente que está con diabetes tipo 2 o tipo 1, ¿cómo está su somatostatina? Salvo que el páncreas esté totalmente dañado, ¿no? Entonces, fíjense, les había comentado que hay inyecciones de insulina, sí, los insulina dependientes, pero también hay inyecciones preparadas de glucagón. El glucagón. Ya vienen dosificadas en una genética para una dosis X, o vienen con su ampolla dosificadora. La mejor manera de inyectarse es subcutáneamente a nivel abdominal, eso es lo mejor. Más rápida, la acción es más larga. Pero también hay otras zonas, ¿no?, que se pueden aplicar. Estamos hablando de esta zona que es más amplia, más accesible para la persona, porque la persona no se va a poner, no se va a poder pinchar aquí. Así, ¿no? Mejor así se usa. O directamente a nivel de los hombritos, ¿verdad? Los deltoides, pero siempre y cuando siempre que sea subcutáneo. No es intramuscular, por si acaso. Hay muchas enfermeras que han tenido algunos problemas por inyectar subcutáneos de intramuscular, no es jamás. ¿Para qué dice esta ecografía? Se deberá usar cuando la persona con diabetes presente hipoglucemia severa. ¿De qué estamos hablando de una hipoglucemia severa? Pues cuando haya pérdida de conciencia, convulsiones o imposibilidad de comer o beber por sí mismo. En ese momento sí podemos utilizar el glucagón. Pues yo olvidé escuchar que el glucagón no se dosifica con la insulina, sí. El glucagón ya en situaciones, podemos decir casi de shock hipoglucemia, ya por ahí. Toda persona tratada con insulina debería tener disponible un equipo de administración de glucagón y saber cómo usarlo. Diabetes tipo 1, insulino dependiente, tienes que tener tu glucagón a la mano. Diabetes tipo 2, no insulino dependiente, pues tienes que tener insulinina a la mano. En aquellos casos en que pueden estar en shock hipoglicémico y la persona ya esté colapsando, le puedes poner su insulina, sí, pero va a haber un tiempo de efecto todavía. Pero si tienes el glucagón, sí o no, lo sacas ya. Esa es la idea de la insulina y el glucagón farmacológicos. ¿Y cómo sabemos que ese paciente puede estar con un cuadro hipoglicémico? Convulsiones, puede haber otro tipo de conciencia de diferente naturaleza. El familiar tiene que darnos la razón. La persona que esté con ella. Ahora, si es una persona que no está y no sabemos qué podemos hacer ese rato, no tenemos ese criterio de poder administrar estas situaciones, entonces lo que podemos tratar es de estabilizarlo, pero corremos el riesgo de perder minutos preciosos y no actuar de esta manera. Pero ¿cómo sabemos si ese paciente tiene ese shock hipoglicémico? Entonces, visión borrosa es lo primero. No se ubique el tiempo y espacio, está hablando incoherencias, no se quiere balbucear palabras. Eso es una pauta importante en este problema de las hipoglicemias. O los desmayos repentinos cuando se sale de la casa sin tomar desayunito, qué sé yo, o se duerme en la clase, ¿no? No, estoy jugando. ¿Viste, chicos? Es esto. Puedes dormir media hora. Gracias. Yo no me duermo porque estoy caminando, pasando por el